La fe inteligente. Escritura de hoy. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Hebreos 11:17. Vivir la fe de Dios no significa que no hay que pensarle, sino que realmente hay que usar la materia gris y la imaginación, pero para mirar cómo será el milagro antes que suceda y no fuera del milagro. El pensar en fe es pensar en lo sobrenatural de Dios y no en la imposibilidad de las circunstancias y de los problemas. La fe de Dios hace que el diablo se vea tal cual es, pequeño y derrotado frente al Dios en quien confiamos y que nos da la victoria. Hay muchos cristianos que dicen tener fe porque tienen guerra espiritual, pero eso no es fe. Por el contrario, porque al mantenerse en una continua guerra espiritual, lo que hacen es engrandecer al diablo con palabras. La palabra que recibes es para que cada vez veas al diablo más pequeño y a Dios más grande. El problema de la gente es que se razona fuera de los milagros. Se razona fuera de lo que Dios quiere hacer con ellos. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Abraham pensó y actuó en fe, pensando que si Dios le había prometido que iba a tener a Isaac y ahora le estaba pidiendo que lo sacrificara, eso quería decir que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Los que ya han descubierto que la fe piensa es porque han llegado a un nivel de relación con Dios donde ya no son movidos por las cosas que mueven a la mayoría de las personas. No le tienen miedo al diablo. No ven demonios en todas partes. Reconocen que existen influencias, pero saben que la guerra no es contra carne ni sangre. No se mueven por emociones. No se mueven dependiendo si sienten o no sienten a Dios, porque saben que si se caen al piso o no en el culto, todavía Dios está con ellos. Hay momentos en los que una persona puede sentir tristeza ante la posibilidad de haber decepcionado a Dios en algo en particular, a pesar de que se procure mantener alejado del pecado. Dices: Señor, perdóname si te decepcioné, a lo mejor no te creí lo suficiente, debí haber creído más. Me razoné fuera del milagro de lo que podías hacer. Pensé como cualquiera que tiene una crisis, que tiene un problema, que tiene una dificultad y prefiere evitarse ciertos problemas, en vez de creer que tú lo puedes hacer, en vez de creer que le puedes levantar, en vez de creer como Abraham. La realidad es que todos tenemos la capacidad de pecar, pero no es tu pecado el que decepciona a Dios. Dice la palabra, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmos 103:14. Esto no es una licencia para pecar, pero lo importante es que entiendas que Él te creó, te conoce, sabe cómo eres y así te quiere usar. Como dijo a otros, hoy te dice a ti, vete y no peques más. Ahora bien, lo que sí decepciona a Dios es tu incredulidad, que no le creas lo suficiente, que no ejerzas suficiente fe a la hora de creerle a Él por algo. No te centres todo el tiempo sobre el pecado, haciendo creer que el pecado es lo único que decepciona a Dios. Más que tu pecado, lo más que decepciona a Dios es tu falta de fe, porque Él conoce todas tus faltas y aún así te ama tanto que envió a su Hijo a morir para que fueses salvo. Sin embargo, cuando estás falto de fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Él ya murió por tus pecados pasados, presentes y por los que vas a cometer. Lo que tienes que hacer es reclamar la sangre de Cristo sobre tu vida. Mientras Abraham caminaba hacia el monte donde ofrecería a Isaac como ofrenda, pensaba, Dios lo va a levantar.
Yo lo sacrifico, pero no importa lo que pase, Dios lo levanta. Así que, mientras caminas en dirección hacia lo que Dios te envió a hacer en obediencia y en fe, no importa lo que vean tus ojos, piensa y declara: voy a hacer lo que Dios me envió a hacer en fe, porque no importa lo que pase, Dios lo usará a mi favor. La oración de hoy. Bendito Dios y Padre amado, gracias por este mensaje tan revelador. Ahora entiendo que la clave está en vivir tu fe. Empezaré a ver los milagros que realizarás en mi vida por fe, aún antes de que sucedan. Te pido me ayudes a enfocarme en ti y no en el enemigo. Quiero llegar al nivel de relación contigo donde yo ya no sea movido por las cosas que mueven a la mayoría de la gente. Tú me conoces, sabes cómo soy. Úsame para hacer tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pensamiento de hoy. Lo más que decepciona a Dios es tu falta de fe, porque Él conoce todas tus faltas y aún así te ama tanto que envió a su Hijo a morir para que fueses salvo. Amén. Bendigo tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por compartir, por dejar un me gusta y dejar un comentario. Te espero el día de mañana. Bendiciones.